Sergio Valdés estuvo allí con Gaby Bolchan. Sergio, buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Y es así, se puede decir que el juez Guillermo Pereira se avivó e hizo una jugada estratégica para poder salvarse de una manera de este caso, que lo tenía en vilo desde la semana pasada, al renunciar a su cargo de juez de la niñez y la adolescencia. El día de ayer, recordamos, lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente la Corte Suprema de Justicia no tendría mucha acción para poder sancionarlo. Básicamente también el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo que podría darse es una cuestión moral, porque ni la Fiscalía Penal, el Ministerio Público intervino. O sea, el abogado Alfredo Delgado dijo que no está en mente de ellos tampoco presentar una denuncia formal en la Fiscalía por el acoso de que fue víctima su clienta Gabriela Bolchan la semana pasada. También dijeron que hay advertencias que el propio abogado dijo que no son amenazas y que no van a dar nombres, y que la intención de ellos no es avanzar tanto en el caso en cuanto a perjudicarlo a Pereira personalmente, sino que para dejar un precedente, básicamente en este caso de acoso. Esto es lo que decía primeramente el abogado Alfredo Delgado y luego la modelo Gabriela Bolchan. Sí, serían advertencias, sí. ¿Por parte del magistrado también, doctor? Bueno, es información que nosotros manejamos, que no, por una cuestión de confidencialidad no la podemos dar. Doctor, estas advertencias son para que usted deje de representar a Gabriela o algún otro tipo, o dejar el caso en sí. La verdad que no quiero ahondar mucho en el tema. ¿Qué pensaste de la renuncia del juez? ¿Alguna vez pensaste que él iba a llegar a este punto de dejar de apartarse y renunciar ya al cargo? No, yo creo que no. Yo creo que al hacer eso él está aceptando su culpabilidad y no sé, o sea, yo creo que está bien. Realmente me parece bien por el tema del tipo de conversación que tuvimos y de la manera que se expresaba. Entonces me parece que una persona que se exprese de esa manera no está muy bien para estar en un cargo tan importante como el de la niñez. Bueno, reiteramos, a ellos, tanto al abogado como a Gabriela Bolchan, no les preocupa tanto que esta situación avance o no, sino que más bien dejar un precedente, como dije anteriormente. Ahora, porque, como había explicado, al renunciar al cargo dentro del jurado, en la Corte Suprema, no hay mucho que hacer. Y decíamos también en esta mesa, probablemente un agente fiscal que reciba esta denuncia y que quiera investigar se encuentre con algunos inconvenientes al momento de sostener, por ejemplo, una imputación por este hecho punible, porque en la conversación que se publicó se nota de que era un juego entre ambas partes. No estoy minimizando lo que hizo esta mujer, lo que hizo el abogado, el magistrado, pero también se notaba que ella le daba riendas sueltas al sujeto. Ahora, Sergio, no le preguntaron eso, si su interés o su intención era precisamente hacer caer a este magistrado porque previamente la estaba acosando tanto, y ella recurrió a esta metodología de ir induciendo al juez para que vaya diciendo lo que dijo. ¿No se le consultó eso? En realidad, sobre esa cuestión, Roberto, la misma Gabriela Bolchan dijo que estaba en juego el caso de su hijo menor de 4 años. Hablamos de un litigio que tiene con el padre del mismo, y por eso mismo, como está metido el niño en el medio de toda esta situación, ella se animó a hacer la denuncia y también ser un poco la voz de muchas mujeres que son acosadas, no solamente por un juez, sino que por muchas personas de alto rango, por decirlo de alguna manera. Ahí está. ¿Saben por qué digo eso? Porque nunca la franja de dominio, al parecer, estuvo en territorio del magistrado, por más que él era el juez. Sí. Daba a entender la conversación y todo este escándalo, como que siempre estuvo el poder en manos de Gaby Bolchan, que nunca ella estuvo en una condición de vulnerabilidad. O sea, él lo estoy diciendo como hipótesis, claro. Tampoco hubo una campaña demasiado agresiva, hasta incluso el juez intentaba desviar la atención y ella le decía, pero somos grandes, 2 más 2 es 4. Parecía que jugaba de tonto el juez en todo momento. Quizá haya más cosas, ¿verdad?, que ya no vale la pena mencionar y que no se publicaron y que con esto fue suficiente como para configurar el hecho de un acoso sexual, que sí requiere una sanción moral y de hecho que iba a tener de alguna forma a este magistrado, solo que él se adelantó y presentó renuncia. Claro, de por sí la modelo dijo que va a presentar más mensajes de otro teléfono
otro aparato celular que tiene en su poder, donde también recibía mensajes y llamadas por parte del magistrado, y ella concurrió hoy, luego de su viaje a Bolivia, concurrió a tribunales para darle persecución a este caso que tiene una nueva jueza, que es María Rosa González, en este litigio que tiene con su padre. Así que hay que ver cómo se va a desarrollar en los días este caso, y también queda picando la pregunta, porque el mismo Guillermo Pereira podría nuevamente concursar a un cargo de juez si es que esto se dan las condiciones y si es que gana, porque como sabemos está renunciante. No, y de hecho que sí, y esa sería la noticia. Gracias, Sergio. Sí. A ustedes.